Buenos días, señores invitados a esta charla de orientación jurídica 2020 de la Universidad Los Ángeles de Chimbote, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. A través del Servicio Social Universitario se brindará la orientación jurídica sobre el tema derechos laborales de las trabajadoras del hogar. Como es bien sabido, la situación laboral de las trabajadoras del hogar en el Perú es un sector ampliamente vulnerable. A la luz del convenio 189 de la OIT, al respecto se advierte que se vienen afectando una serie de derechos laborales en torno a una adecuada remuneración, condiciones de seguridad, discriminación y acoso. En este aspecto señalaremos la problemática de la situación laboral de las trabajadoras del hogar. Como bien se sabe, el trabajo doméstico es uno de los oficios con mayor estado de vulnerabilidad. Así, por las extensas jornadas de trabajo realizadas por las trabajadoras del hogar, las bajas remuneraciones que perciben, en muchos casos la remuneración mínima vital por debajo, la escasa cobertura de seguridad social, las condiciones de trabajo poco óptimas y el alto índice de incumplimiento de las normas laborales. Aunado a eso, encontramos una serie de perjuicios, estereotipos sociales y culturales que se encuentran muy arraigados en nuestra sociedad, actos de discriminación que sufre este sector de trabajadores. Conforme a las estadísticas de la Organización Mundial del Trabajo, se señala que en América Latina 14 millones de mujeres que trabajan de manera remunerada para una familia. Esto quiere decir que 14 de cada 100 mujeres son trabajadoras del hogar, consistiendo en la ocupación más importante en la región. En el Perú, a través del Instituto Nacional de Estadística e Informática, solo hasta el 2008 se contabilizó que más de 450.000 personas, en su 95% mujeres, cumplen la labor doméstica remunerada en el país. No obstante, estas cifras no son exactas, ya que esta actividad es principalmente una actividad informal. Asimismo, conocemos que el Ministerio de Trabajo también en una labor de análisis, estudio de mercado de las trabajadoras, encontró que el año 2018, 4 de 10 trabajadoras del hogar tenían jornadas laborales superiores a las 48 horas permitidas por ley. Si bien es cierto que mediante ley 27986, la ley de trabajadoras del hogar promulgada el año 2003, que se ha reconocido una serie de derechos a este sector, tales como derecho a una remuneración por acuerdo libre de las partes, derecho a vacaciones, a gratificaciones que corresponden al 50% de la remuneración mensual y, en caso de que sean despedidos, un aviso con 15 días de anterioridad. Asimismo, un contrato que puede ser de forma verbal o escrita, que puede ser en todo caso acuerdo entre las partes nada más. Pero resulta que este texto normativo es muy insuficiente. Especificaremos unos inconvenientes y algunos problemas que se subyacen detrás de estas normas que son, que diríamos, son un poco no descriptivas de los derechos que realmente deberían estar acreditados para estas personas. Entre ellos tenemos, son víctimas de actos discriminatorios, no solo por la vulneración de discriminación en la alimentación, vestuario, se obliga a usar uniformes, mandiles en el uso de espacios públicos como playas, parques, restaurantes, ingreso
y acceso a servicios en clubes sociales. Asimismo, en los años 2004 y 2008 que reportan que más del 60% de trabajadoras del hogar en el Perú reciben una remuneración inferior al mínimo vital. Ante eso, en torno a ello se expidió el Decreto Supremo número 04/2009, por lo que, mediante el cual se estableció a nivel normativo que se incurre en un acto de discriminación a aquel empleador que exige al trabajador del hogar usar uniformes, mandiles, delantales o cualquier otra vestimenta identificatoria o distintivo identificatorio en espacios, establecimientos públicos como parques, plazas, playas, restaurantes, hoteles, etc. Asimismo, conforme a lo establecido por esta misma norma, incurren en responsabilidad discriminatoria a lo establecido por esta norma los establecimientos públicos y privados como clubes, también regulaciones de servicios, acciones que tengan como finalidad un acto discriminatorio contra tales personas. En virtud de ello, la Organización Internacional del Trabajo adopta el convenio 189. ¿Qué dice este convenio? Al respecto establece que todo Estado reconoce diversos derechos a las trabajadoras del hogar. En esta conferencia internacional del trabajo del año 2012, el cual abre pues un espacio reflexivo, ¿no?, al debate público sobre la materia, que establece en que los estados deben adoptar las medidas con la finalidad de que asegurar la igualdad de trato entre trabajadoras del hogar y trabajadores en general. Con la ratificación de este convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, en el año 2018, el Estado peruano reconoce diversos derechos a las trabajadoras del hogar. Es importante recalcar que en virtud al tratado, al convenio 189, es que el Estado reconoce estos derechos como los derechos sindicales, el mínimo de edad para trabajar en casa, protección frente a la violencia, acoso o el abuso, el contrato escrito. Referíamos anteriormente que el contrato era voluntad de las partes. Si es que consideraban hacer un escrito, pues expreso era posible, y si no, también. También tenemos que se estableció el salario mínimo. Respecto a los horarios de trabajo establecidos, el descanso semanal de 24 horas consecutivas como mínimo, entorno laboral seguro y saludable, prestaciones por maternidad, medidas de inspección de trabajo, entre otros. Pues si bien el citado convenio habló del 189, ya cuenta con la ratificación por parte del Estado peruano a fin de asegurar las condiciones de trabajo decente para trabajadoras del hogar o para trabajadoras domésticos, consideramos que este tratado internacional implica que, una vez que siendo obligatoria su aplicación por todas las entidades estatales y también por los particulares, hablo del artículo 55 de la Constitución Política del Perú, este no ha sido aplicado en su integridad en la normatividad peruana vigente, que rige las actividades de las trabajadoras del hogar que cumplen esta labor. Y actualmente, ante la declaración del estado de emergencia por el COVID-19, se ha puesto en evidencia el riesgo y la desprotección que sufren las trabajadoras de este sector, en su mayoría mujeres,
especialmente por las consideraciones o por las condiciones poco óptimas en las que prestan sus servicios. Hablamos de las excesivas jornadas laborales, las bajas remuneraciones, igualmente las condiciones de trabajo en las que éstas se encuentran inmersas. Es así que el Ministerio de Trabajo estableció durante la vigencia del estado de emergencia nacional que solo está permitido desarrollar las labores en las prestaciones de los servicios de bienes esenciales. Ante esto, las trabajadoras no comprendidas en actividades permitidas habilitadas durante el estado de emergencia nacional. Los empleadores están facultados a aplicar el trabajo remoto y en caso ello no sea posible deberán otorgar una licencia con goce de haber durante el estado de emergencia. Es así que no se tenía en cuenta los protocolos de seguridad y salud en el trabajo imprescindibles en este estado de emergencia. El Ministerio de Trabajo estableció que durante la vigencia del estado de emergencia, como les recalcaba, solo está permitido para bienes esenciales y la prestación de servicios también esenciales. Los trabajadores no comprendidos en las actividades permitidas o habilitadas durante el estado de emergencia deben acatar medidas de aislamiento social obligatorio y no pueden ser obligados por sus empleadores. Están facultados para aplicar el trabajo remoto y en caso ya no sea posible otorgar una licencia con goce de haber. Pero sin embargo, muchas trabajadoras del hogar han sido víctimas de despidos intempestivos, quedándose de un momento a otro sin percibir ingresos. En un estado de emergencia que está afectado todos los hogares, inclusive algunos casos obligados a llevar la cuarentena en casa de sus empleadores sin la debida protección al realizar sus labores, en ausencia de medidas de seguridad y alto riesgo, era evidente una discriminación por parte de sus empleadores ante la indiferencia del Estado. Por tal motivo, el Estado peruano debe dictar las medidas de protección necesarias a la luz del Convenio 189 a través del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, que está en la obligación de elaborar conjuntamente con las autoridades pertinentes un protocolo de seguridad y salud en el trabajo para dichos labores domésticas. Asimismo, es promover medidas frente al cumplimiento de las disposiciones emitidas, que puedan realizar sus denuncias laborales, en este caso a la página del sunafil.gov.p, en el botón que indica denuncia virtual. Sobre el segundo punto que tomaremos acá es la implementación de los derechos ratificados ante el convenio número 189 de la Organización Internacional del Trabajo. Hablamos del decreto legislativo número 1499. Este decreto que establece medidas para garantizar y fiscalizar la protección de los derechos sociolaborales de las trabajadoras en el marco de la emergencia sanitaria. Esa línea fue una medida o una idea de la Defensoría del Pueblo en atención a la vulnerabilidad en la que se encuentran actualmente las trabajadoras del hogar.
Para tal efecto, se solicitó a las autoridades competentes establecer lineamientos. En todo caso, como explicábamos anteriormente, exhortando al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, a que se mantengan activas todas sus líneas de acción y mantengan de manera eficiente sus plataformas de denuncias virtuales. En este contexto de emergencia, se vieron el decreto legislativo que hemos mención, se ha dictado establece medidas para garantizar y fiscalizar la protección de los derechos sociolaborales como estaban. Y esto se hizo a través de la modificación de los artículos 3, 5 y 6 e incorpora los artículos 2A y 16A del decreto de la ley número 27986, ley de las trabajadoras del hogar, con el objeto de promover su formalización y formalizar la implementación, facilitar su implementación y los mecanismos para garantizar la protección y fiscalización de sus derechos sociolaborales en el marco de la emergencia sanitaria anteriormente citada, en virtud de la vulnerabilidad a que son propensas dicho sector de trabajo. La citada norma busca proteger a este sector vulnerable de trabajo, en el cual el estado de emergencia, en un intento de implementar las obligaciones establecidas bajo el convenio 189, ratificado por el Perú en el año 2018, establece el derecho a una remuneración acordada por las partes y que se ajuste a un marco legal digno en el que puedan desenvolverse personas sin discriminación, al igual que otro tipo de relaciones laborales y contractuales que existan en nuestro país, tales como hago mención estas condiciones dignas de las que hablaba están referidas a, por ejemplo, equipos de protección, herramientas y demás implementos para garantizar la seguridad, el otorgamiento de boletas de pago, obligación de proporcionar una alimentación saludable y alojamiento al trabajador del hogar en condiciones dignas, un contrato de trabajo celebrado por escrito, edad mínima para trabajar que sea mayor a 18 años y finalmente que se prohíba todo acto de discriminación en el que se reconoce su derecho contra la violencia y el hostigamiento social, hostigamiento sexual. Derecho, como también lo explicamos y lo venimos recalcando, a una remuneración acordada entre las partes y que se ajuste al marco legal vigente. Hablamos de que lo mínimo que podría pagarse sería la remuneración mínima vital. Por lo mismo, el reinicio de actividades de las trabajadoras del hogar se dio en función al Decreto Supremo número 094/2020 de la Presidencia del Consejo de Ministros. Según este decreto, el personal doméstico de limpieza o asistencia del hogar está comprendido entre los trabajadores que se encuentran autorizados a volver a sus puestos de trabajo desde el 25 de mayo. Este sector vulnerable de trabajadores cuenta con la implementación de medidas para evitar el contagio de la COVID-19. Hablamos del decreto legislativo número 1499 que ha regulado la obligación del empleador de proporcionar los equipos de protección. Bueno, les agradezco por su participación y posteriormente estaremos
brindándoles otras orientaciones jurídicas en el marco del servicio social universitario que brindamos como alumnos de esta Facultad de Derecho. Muchas gracias por su participación. Buenos días.